Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo seminario de Mundo VFX. Yo soy Vanessa Vera, ejecutiva senior de acá de la empresa y les voy a estar comentando cómo podemos interpretar las noticias que nos brinda el mercado y de esa manera también aprovecharlas y demás. ¿Sí? Espero que tengan una muy linda tarde. Ahora vamos a esperar que se conecten un poquito más de personas mientras me van confirmando audio y video, por favor. No sé si se ve bien, se escucha bien. Ya me dicen que se escucha y que se ve. Así que estamos súper. Espero unos 2 minutitos más para que se puedan terminar de conectar las personas y claramente no nos vayamos a perder de la información que vamos compartiendo acá en el seminario, ¿sí? Voy a sacar la camerita para que se pueda apreciar de mejor forma lo que les voy a estar presentando. Voy a dar un espacio al final para que puedan hacer las preguntas que necesiten y de esa manera poder ir apoyándolos y que claramente quede todo resuelto en este seminario. Va a quedar grabado, así que de igual forma van a poder revisar toda esta información en el canal de YouTube, que ahora de hecho les voy a estar mostrando para que puedan conocerlo, ¿sí? Ya, comenzamos entonces. Buenas tardes a todos. Vanessa Vera, quien les habla, que les va a estar comentando respecto a las distintas noticias que hay en el mercado y de qué manera pueden afectar. Como les comentaba en un principio a los que ya están conectados de antes, voy a dar un espacio al final del seminario para que puedan hacer las preguntas que necesiten, ¿ok? Les muestro mientras tanto nuestra página web, donde van a poder encontrar muchísima información de calidad para sus inversiones. Tenemos este quiz que es para conocer el perfil de inversionista de cada uno. ¿Ok? Si hacen clic acá en Haz el test, les van a comenzar a hacer ciertas preguntas y al final de todo les van a estar dando cuál es su perfil para que se puedan conocer ustedes mismos, saber finalmente qué tipo de inversión es más conveniente para ustedes acorde a su perfil. Así que lo pueden hacer directamente desde acá, ¿ok? En educación financiera van a encontrar muchísimo material de apoyo. Primero que todo, si van al blog, van a encontrar distintas noticias del mercado que les puede ir sirviendo, que acá de luego les explico yo de qué manera podemos aprovechar, claro, estas oportunidades. Finalmente, vamos viendo que si dice petróleo WTI, vamos a ver alguna oportunidad de inversión en lo que es petróleo. Si te hablan del dólar, vamos a poder ver alguna oportunidad en el dólar y demás. Si no saben cómo interpretarlo, inclusive después de este seminario, igual recuerden que le pueden comentar a su ejecutivo que intentaron leerlo, no lo entendieron, etcétera, ya para que los puedan ir apoyando y realmente sepan que no están solos en este mundo, ¿ok? Luego seguimos en educación financiera, van a ir a webinars y acá van a encontrar todos los seminarios que vamos realizando en el mes para poder apoyarlos a ustedes y puedan ir aprendiendo de mejor forma cómo funciona el tema de las inversiones, cómo podemos analizar y todo lo demás. Por lo general, partimos de lo más básico, tuvimos el de introducción al trading, que lo realizó Rodrigo Bau. Está la grabación en nuestro canal de YouTube para los que quieran nuevamente revisar este seminario y saber cómo funciona todo, aprender cómo operar el oro, herramientas de análisis. Ahora yo les voy a comentar respecto al tema de las noticias y luego nos queda aprender a utilizar de mejor forma nuestra plataforma y algo que hacemos todos los meses de parte de Rodrigo Castillo, nuestro director general, que es experto en temas de dólar, nos va a estar comentando cuáles son los mitos y realidades de los contratos por diferencia, que son los CFDs, donde se invierte en estas plataformas. ¿Ya? Para los que no son clientes, les he comentado que tenemos nosotros unos seminarios todos los días a las 9 de la mañana, donde uno de nuestros analistas va comentando las distintas visiones de mercado, qué es lo que está atractivo para invertir, qué no está tan atractivo para invertir durante el mismo día. Ahí pueden ir haciendo preguntas, se hace en este mismo formato y de esa manera los pueden ir apoyando cuando están recién comenzando. Y para los que llevan harto tiempo ya y saben que funciona de esta forma,
Yo tengo clientes que llevan años operando y se siguen conectando a los seminarios sin falta, así que siempre es un gran apoyo tener la visión de un analista o un profesional respecto al tema de inversiones. ¿Ok? Para poder acceder a estos seminarios tienen que claramente tener una cuenta creada con nosotros y tener capital dentro de ella. Para crear la cuenta, súper, súper fácil, nuevamente en nuestra plataforma, en nuestra página web van a crear cuenta, acá arribita, los va a redirigir y acá les va a pedir típicos datos, nombre, apellido, que creen una contraseña, si van a operar en dólares o en pesos chilenos. Súper importante saber elegir la divisa porque si se crean una cuenta en dólares, tienen que depositar en dólares y retirar de la misma manera. Si lo ponen en pesos chilenos, tienen que depositar en pesos chilenos, retirar en pesos chilenos. ¿Ok? Comienza a negociar y ya tienen su cuenta creada. Para ingresar a la plataforma, van acá al botoncito de ir a plataforma, ya con su usuario y contraseña, van a ingresar acá, ¿ok? O también la pueden descargar, yo la tengo descargada y luego ahí les voy a estar mostrando un poquito mejor cómo funciona nuestra plataforma también, ¿ok? Entonces, vamos a lo que nos convoca, ¿ya? ¿Me confirman si se ve lo que estoy proyectando en este minuto? Debiese aparecer una PPT de análisis fundamental. No sé si se ve. Ahí debiese de verse. Claro, algunos me decían que se veía solamente la página web. Ahora sí ya debiese de estar viéndose la PPT. Entonces, les voy a comentar respecto a lo que es el análisis fundamental, que así es como se llama al análisis de las distintas noticias que hay en el mercado, que son las que finalmente nos brindan oportunidades o también hacen que se nos dé vuelta todo el mercado. Para los que han estado estudiando del tema, habrán escuchado el análisis fundamental, que hay personas a las cuales les gusta el análisis fundamental, otras personas que no les gusta, que no lo utilizan, otros que dicen que simplemente sirve para acelerar los precios y demás. Bueno, acá les vengo a contar eh, todos los detalles respecto a esto. Entonces, ¿qué es el análisis fundamental? ¿Ya? Es básicamente un método que se emplea para evaluar el valor de un activo y analizar los factores que pudieran influir en su precio, ¿ya? Estos son básicamente datos que son externos al gráfico, no nos vamos a basar en lo que esté sucediendo ahí como tal. Así que van a ser tanto noticias macroeconómicas, noticias políticas, desastres naturales y demás. Como por ejemplo podemos ver lo que pasó en la guerra de Israel con Hamas. Cuando comenzó esto, se pudo ver ciertas oportunidades en ciertos activos, fue claramente muy lamentable, pero para los que ya sabemos de análisis de mercado, pudimos decir, ¿sabes qué? Lo más probable es que el oro se vaya a apreciar porque es un activo de refugio, ¿ya? Como es un activo de refugio, cuando hay desastres naturales, problemas geopolíticos, o por ejemplo, la misma pandemia del COVID también hizo que se apreciara considerablemente el tema del oro. Entonces ahí podemos ver ciertas oportunidades solamente con saber respecto a noticias y cómo interpretarlas. Así que es súper importante finalmente saber cómo hacerlo para poder aprovechar de esto, ¿sí? Luego tenemos análisis técnico versus análisis fundamental, ¿ya? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? Ya va a depender netamente de ustedes, de cuál es el que más les acomoda, de qué es lo que más se les hace, se les simplifica también.
Y la principal diferencia que existe entre ambos es que el análisis técnico obtiene toda la información que necesita desde los gráficos, ¿ya? Acá simplemente van a estar estudiando la historia del gráfico, cómo se ha estado comportando y en base a eso ver ciertas tendencias, ciertos puntos en los cuales el activo puede ir a rebotar, podemos ir a cerrar con ganancias, etcétera. Y el análisis fundamental se basa más que nada en lo que les estaba comentando anteriormente, en otros datos externos al gráfico como tal, y dependiendo de esos datitos vamos a ver ciertas oportunidades. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? En realidad depende de ustedes mismos, pero en general yo creo que es súper, súper importante considerar ambos a la hora de operar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de repente puede que nosotros seamos expertos en análisis técnicos, tengamos una estructura, un análisis en el gráfico perfecta y de repente viene una noticia y para los que ya invertimos nos da vuelta todo el análisis y puede que, no sé, en vez de seguir subiendo, haya otra estructura y empieza a caer el activo y terminemos arriesgándonos en demasía. Así que yo creo que no existe uno mejor y otro peor, simplemente hay que tenerlos en consideración siempre los dos, ¿ya? Para los que no saben qué es el análisis técnico o de qué manera poder comenzar a estudiarlo, tenemos hartos videitos también en nuestro canal de YouTube que les puede servir. Tenemos desde análisis técnico básico, análisis técnico avanzado, también de distintos indicadores, así que vayan a nuestro canal de YouTube, lo van a buscar y ahí van a encontrar todos esos videos. Si no, por otro lado, a los que ya tienen ejecutivo, les pueden preguntar a su ejecutivo qué video les pueden recomendar y estoy seguro de que les pueden enviar un correíto con distintos videos de estrategias que creo que, a mi parecer, es el idóneo para comenzar en el mundo de las inversiones. Seguimos. Perfecto, ahora nos vamos de llano a cuáles son los datos macroeconómicos más importantes a tener en consideración cuando queramos invertir, ¿ya? Primero que todo, vamos a ir a lo que son las tasas de política monetaria, ya que es la TPM, básicamente es una herramienta que tienen todos los bancos centrales para poder controlar la inflación y mantenerla en un rango que, dependiendo del banco central, sea idóneo para ellos. Ya por lo general rondan entre el 2 al 3% la inflación idónea en cada país. Va a depender, en nuestro país el idóneo es 3%, en Estados Unidos un 2%, y luego ahí les muestro una tablita específica para que vean cuáles son los rangos meta de cada país, ¿ok? Entonces, dependiendo de cómo esté la inflación, van a haber distintas tasas de políticas monetarias, ¿ya? Vamos a tener la política monetaria expansiva y la política monetaria restrictiva, ¿ya? ¿Cuándo se utiliza una política monetaria expansiva? Cuando estamos en una inflación, estamos en deflación, ya menor a lo que nosotros tenemos de rango meta. Digamos que en Chile ya no estamos en el 3%, estamos como en un 2,1. Nuestro rango meta es de un 3%, ¿ya? Si está sucediendo esto, lo más probable es que haya menos producción, haya menos estímulo, entonces el Banco Central va a tener que ir a buscar poder incentivar un poquito la inversión, incentivar el consumo de las personas, y de esta manera, ¿qué es lo que se hace? En una política monetaria expansiva, ¿cómo vamos a hacer que suba la inflación? Básicamente vamos a aumentar el dinero que hay en circulación, claramente para poder estimular la economía. ¿Ya? La medida clásica que se suele utilizar es bajar las tasas de interés para incentivar básicamente las inversiones. ¿Ya? De hecho, nosotros ahora en Chile estamos con una política monetaria expansiva, teníamos una inflación muy alta luego de la pandemia y todos los estímulos que se hicieron, de hecho, en muchísimos, muchísimos países, y ahora hemos estado recibiendo datos económicos bastante malos de crecimiento, entonces ahora el Banco Central chileno está intentando de incentivar nuevamente la inversión, y para eso, ¿qué es lo que está haciendo? Están empezando a bajar las tasas, ya comenzaron a bajarlas, están en un 6,5, recordemos que hace un tiempito atrás estaba en 11,25 la tasa de política monetaria, súper, súper alta, y esto claramente a nosotros nos daba un beneficio de ver, de mantener el dinero guardado en el banco y no sacarlo porque, por ejemplo, era
era claramente mucho más rentable, por ejemplo, un depósito a plazo en ese minuto que sin hacer nada nos estaba dando anual un 10% casi, entonces sumamente bueno. Entonces, y eso era porque teníamos una política monetaria restrictiva para poder controlar la inflación, ¿ya? Ahora, ¿qué se hace en una política monetaria restrictiva? Es decir, cuando la inflación está muy por encima del rango meta, digamos en Chile, que la inflación estuviese, no sé, en un 9, en un 10%, claramente el Banco Central tiene que hacer algo para que eso ya deje de ser y podamos controlar un poco la economía, si no se vuelve insostenible claramente para los países. Y para eso, ¿qué se hace? Se intenta disminuir el dinero que hay en circulación, claramente para desacelerar la actividad económica. Y como les comentaba, se ejecuta cuando hay altos niveles de inflación, ¿ya? Por lo general, acá se aumentan las tasas para desincentivar el consumo y la inversión, que fue lo que se estuvo haciendo, como les comentaba, luego de la pandemia, con todos los estímulos que se hizo, había mucho, mucho consumo circulando, los precios se elevaron demasiado, realmente se empezó a volver insostenible, y para eso subieron las tasas de interés bastante. ¿Qué sucedió con esos? Era mucho más caro obtener un crédito de consumo para poder comprarte un auto, para poder viajar, etcétera. Entonces, finalmente, no querías comprar, no querías estar consumiendo, por así decirlo, porque no te salía a cuenta. Entonces, de esa manera, disminuyeron el dinero que había en circulación. ¿Ya? En este minuto se está hablando harto, por ejemplo, de que en Estados Unidos van a empezar con una política monetaria expansiva, o sea, que van a empezar a bajar las tasas, a incentivar el consumo, y esto claramente va a beneficiar a las acciones, a la bolsa en general. Ya acá les voy a mostrar cuáles son los beneficios o qué es lo que sucede finalmente con las distintas políticas monetarias, ¿ya? En una política monetaria expansiva, como les comentaba, se reducen las tasas de interés para poder incentivar la economía, ¿ya? Se devalúa la moneda, ¿ya? Porque es mucho más atractivo comenzar a consumir, no guardar el dinero como tal. Empiezan a subir las bolsas y con esto mismo también suben las materias primas. ¿Por qué? Porque básicamente si están incentivando la economía, lo más probable es que va a haber más producción, se van a utilizar más materias primas, dentro de eso, por temas de oferta y demanda, empiezan a subir claramente. Digamos que, no sé, como hay más dinero circulando, más fácil sacar, por ejemplo, un crédito de consumo, la gente va a empezar a viajar más, con eso también se va a utilizar mucho más petróleo, el petróleo va a empezar a subir, y así, ya básicamente esa es la lógica de que haya más dinero circulando y por qué suben las materias primas como tal, ¿ya? Y luego en una política monetaria restrictiva se aumentan las tasas de interés, ahí se aprecia la moneda porque es mucho más conveniente no utilizar tu moneda, sino que guardarla, mantenerla ahí en el banco, porque finalmente todo te cuesta más caro, por así decirlo. Y comienzan a bajar las bolsas porque claramente no vas a estar consumiendo, no vas a estar viajando y por contraparte claramente se empiezan a depreciar también las materias primas, ¿ya? Entonces, dependiendo de la política monetaria que tenga cada país, va a finalmente brindarnos una oportunidad. Como les comentaba, ahora se habla de que en Estados Unidos van a comenzar con una política monetaria expansiva, ya desde septiembre es como que se dice que sí o sí comienza, así que es por eso que las bolsas han estado apreciando bastante y en general se habla de un segundo semestre muy positivo para lo que es la bolsa y el mercado en general. Por contraparte, claramente se va a estar depreciando la moneda, que en este caso sería el dólar, ¿ya? Entonces, ahora podemos acá ver un cuadrito, yo se los dije porque creo que es sumamente interesante conocerlo, cuáles son finalmente los rangos metas de inflación que tiene cada país. Acá vemos, por ejemplo, los más importantes, podemos ver que Estados Unidos tiene su banco central que sería la Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Cuál es su objetivo? Su objetivo es del 2%. ¿Ok? En Europa es también menor al 2%, en Inglaterra al 2%, en general se mueve entre 2 y 3%, el nuestro específicamente acá de Chile es un 3%, así que claramente el Banco Central tiene que intentar de mantener la inflación en esos niveles para que no se nos desestabilice la economía, ¿ya? Otro dato importantísimo de este cuadrito son los mayores socios de cada país, ¿ya? ¿Por qué?
Porque, por ejemplo, acá vemos que en Chile nuestro mayor socio comercial es China, ¿ya? Entonces, finalmente, cualquier noticia que suceda con China nos va a afectar a nosotros. De hecho, sabemos perfectamente que es uno de nuestros principales importadores de cobre. Nosotros nos manejamos en gran medida por ganancias de exportación de cobre, así que cuando la economía china está mal, lo más probable es que acá a nosotros a Chile también nos vaya a ir bastante mal, ¿ya? De hecho, hubieron el año pasado muchos datos negativos de parte de China, se vio muy afectado por las secuelas del COVID, que fue uno de los países que tuvo cuarentena por muchísimo, muchísimo tiempo, ya todos estaban ya viajando y demás, y China seguía con restricciones, así que es un país que le costó muchísimo salir de ese hoyo, por así decirlo. De hecho, hace poquito que ya China empezó a entregar buenos resultados y tampoco han sido los mejores datos que puedan entregar económicos, pero finalmente está repuntando, por así decirlo, un poquito más. Ya, de hecho, también otra cosa importante que está haciendo China es estimular su economía. Ay, me pasa estimular su economía dando estímulos fiscales y de esa manera da más circulación en su país. Está con una política claramente expansiva, quiere aumentar el dinero circulando para que puedan consumir más las personas que viven allá, que haya más producción y todo lo demás. Eso claramente nos empieza a beneficiar netamente a nosotros. De hecho, el cobre también se viene apreciando bastante por lo mismo, porque se habla de que si China comienza a hacer estos estímulos, lo más probable es que vaya a empezar a importar muchas más materias primas. ¿Ya? Entonces acá vemos lo mismo con Estados Unidos, por ejemplo, su mayor socio es Canadá, así que si llega a pasar algo, le podría afectar a Canadá como a Estados Unidos, ¿ya? De Europa podemos ver que el 22% es de Estados Unidos, que tiene que ver con las maquinarias y equipamientos, de Inglaterra de la Unión Europea, así que finalmente todo lo que pase con la Unión Europea le puede afectar a este país como tal. ¿Ya? Así que eso sería como un factor importante de qué manera se puede aprovechar finalmente, es decir, chuta, de qué manera puede afectar a la economía en Chile. Perfecto, puede afectar al cobre, puede afectar también a las empresas relacionadas con el cobre, así que puedo invertir quizá en esas empresas. En nuestra plataforma pueden invertir tanto como en cobre, como pueden invertir también en el dólar peso chileno, ¿ok? Que ahí lo más probable es que se vaya a apreciar nuestra moneda, así que pueda caer un poquito más el valor del dólar peso, ¿ya? En Estados Unidos podemos ver oportunidades de inversión en la bolsa, etcétera. Entonces, ¿cuáles son los otros datos macroeconómicos importantes? Ya yo los tengo divididos. Tenemos primero que todos los datos de crecimiento. Todos estos datitos son súper importantes tenerlos en consideración. Si es que están operando, tenerlos anotaditos en un cuaderno, cuáles son los más importantes. Prepararse semanalmente para ver cuáles son los datos que van a haber dentro de la semana y qué días finalmente yo tengo que tener mayor cuidado con mis inversiones. Para los que ya tienen nuestra plataforma, saben cómo se maneja, tenemos un calendario económico donde aparece toda esa información con semanas de antelación, así que ahí se pueden igual ir preparando, viendo qué datos importantes hay, ¿ya? Entonces, tenemos primero que todo los datos de crecimiento. Tenemos el PIB, ¿ok? Que básicamente es cuánto produce un país. Luego tenemos el PMI, que es el índice manufacturero de producción. Este es un índice bastante interesante, ya que cuando sale sobre 50 se habla de que una economía está bien. Si es bajo 50 estamos en zona de contracción, y acá es cuando les hablo que China estuvo mucho, mucho tiempo, casi todo el año pasado, entregando malos datos de PMI por debajo de 50, siempre eran 47, 48. Entonces, vimos una economía bastante afectada, ¿ya? Básicamente, ¿cómo se realiza este indicador? Se hace una encuesta a 50 empresas más importantes del país y de esa manera nos va a representar cómo se está comportando una economía como tal. ¿Ok? Nosotros acá en Chile específicamente tenemos el índice mensual de actividad económica, que es el IMACE, que también nos va a mostrar cómo está nuestra economía. Otra cosita bien importante que se me olvidó nombrar acá en las políticas monetarias
es respecto al presidente del mismo Banco Central, ¿ya? En Estados Unidos tenemos a Jerome Powell, que es el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, y él es una persona muy interesante, ya que cuando él habla mueve todo el mercado. Sabemos que finalmente Estados Unidos es la economía más grande e importante del mundo. Entonces, cuando habla el presidente del Banco Central, por así decirlo, estadounidense, mueve todo el mercado. Así que él también es una persona a tenerla en un calendario, decir, chuta, si habla Powell, me tengo que preocupar porque puede ser que yo esté con una racha en la cual me está yendo súper bien en el mercado invirtiendo, pero si habla Powell y dice algo que no beneficia al mercado en el que uno está invirtiendo, puede cambiarlo todo. Él es literal como un dato como tal. ¿Ya? Por ejemplo, si tenemos el dato de PIB, de IPC, que los tenemos que anotar también a Jerome Powell. Ya un discurso que dé hasta para una universidad, créanme que afecta al mercado. ¿Ya? Luego de eso tenemos claramente el dato más importante que tendríamos el IPC, que por lo demás se dio ayer en Estados Unidos, salió en línea y uno de ellos salió menor a lo esperado, así que claramente eso afectó a las bolsas, al dólar y a las materias primas también. Ahí luego les voy a mostrar los gráficos de cómo se vieron afectados por este dato, ¿ya? Como les estaba comentando, se está esperando que comiencen con una tasa de política monetaria más expansiva en Estados Unidos, así que están esperando claramente que los datos de inflación ya empiecen a dar un indicio de que se está controlando la inflación y para eso, claramente, si salen los datos acorde a lo esperado, significa que está funcionando lo que han estado haciendo de parte de su Banco Central como tal. ¿Ya? Así que realmente afectó bastante a las bolsas y al dólar, ¿ya? Luego tenemos el IPP, que es el índice al precio productor. Finalmente, estos tres están todos conectados. ¿Por qué? Por lo general, o sea, si tenemos un índice del precio al productor, significa que mayor, significa que a la empresa como tal le está costando más fabricar sus productos y por contraparte luego eso se va a ver afectado claramente en la inflación. Así que igual si vemos un índice del precio del productor mayor a lo esperado o muy alto, podemos decir, chuta, lo más probable es que quizá el próximo IPC sea también alto, ¿ya? Luego tenemos el PCE, que este es un indicador inflacionario que le gusta bastante a la Fed, de hecho como es su favorito que se habla, ¿ya? Que es el índice del precio de consumo personal, ¿ya? De lo que consume cada persona en Estados Unidos, ¿ya? Este dato también es muy importante, le gusta mucho a la Fed, de hecho algunos representantes de la Reserva Federal, luego del dato de ayer, dijeron que no fueran tan optimistas, por así decirlo, porque finalmente todavía faltan varios datos como el PCE, que es uno de los datos que les gusta a ellos. Ya, pero en general el optimismo está en los mercados, los inversionistas están esperando cualquier indicio de que van a comenzar con una tasa de política expansiva para poder claramente empezar a comprarse en las bolsas, en las acciones y demás. ¿Ya? Otros datos importantes son los datos de empleo. Tenemos la tasa de desempleo, ya que lo podemos ver tanto en Estados Unidos como en Chile, que básicamente si hay mayor desempleo, significa que hay menos dinero circulando y por contraparte menos consumo, ¿ya? Así que eso también va, finalmente todo se va conectando, ¿ya? Tenemos los subsidios por desempleo. Este es el subsidio que se da en Estados Unidos para cuando una persona queda sin trabajo por primera vez. Ya este se da todos los jueves, también es súper importante, también siempre nos da un indicio de cómo se está comportando la economía estadounidense, si hay mayor dinero circulando, si hay menor dinero circulando y demás. ¿Ok? Luego tenemos las nóminas de empleo no agrícola, o sea, los nuevos empleos que no tienen que ver claramente con el rubro agrícola, ¿ya? Y este se da el primer viernes de cada mes, también un dato súper importante para saber cómo está el empleo en Estados Unidos. Así que también pueden anotar el primer viernes de cada mes para tener ojo con las operaciones que vayan a realizar, ¿ok? Luego tenemos lo que son las balanzas comerciales de sus
distintos países, ya que esto agrupa las importaciones y las exportaciones, ¿ok? Si tenemos mayores importaciones en ciertos países, claramente nos va a decir que están produciendo más, que quizás la economía está mejorando también. Lo mismo con las exportaciones, si están exportando más, hay mayor demanda, pueden subir los precios de los activos, etcétera. Ya hace poquito, de hecho, estuvo la balanza comercial de China, salió baja, la verdad, pero las importaciones aumentaron, así que mayor demanda, debe tener más producción lo más probable de su país, así que es un muy buen indicio nuevamente para lo que hablábamos, para los socios más directos de China, que podría ser tanto Chile, Nueva Zelanda y Australia. ¿Ya? Y este es nuestro calendario económico, que era finalmente el que yo les estaba comentando, que les sirve para organizarse cuando están invirtiendo, les sirve para decir, chuta, ¿qué hay en la semana? Perfecto. ¿Hay algún dato importante? ¿Me tengo que preocupar? ¿No me tengo que preocupar? Acá les aparece toda esa información. Para los que no les conocen, les explico cómo funciona básicamente. ¿Ya? Tenemos acá arribita la periodicidad, donde yo digo, por ejemplo, quiero ver cuáles fueron las noticias de ayer, cuáles son las noticias de hoy, o si ya quieren prepararse de llano para la semana, pueden poner cuáles son los datos importantes de esta semana y ahí van a poder ir viendo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, etcétera, y decir, chuta, ya qué día hay cosas importantes, ya este día no va a ser, esta semana quizá no va a ser tan movida, puedo operar tranquilo, pero si es que hay alguno de estos datos que les estaba mostrando recién, por ejemplo, un IPC, un IPP, las nóminas de empleo en agrícola y demás, claramente me tengo que preocupar y operar con un poquito más de cautela. ¿Ya? También se pueden preparar para la semana que viene, decir, chuta, ya esta semana quizá no estuvo tan movida, pero ¿qué hay la siguiente semana? La podemos ver directamente en la plataforma. Luego voy a ir directamente a nuestra plataforma para que poder hacer clic y mostrarle de mejor forma cómo funciona el calendario económico, ¿vale? Luego, acá tenemos en la parte izquierda el horario en el cual se va a dar la noticia, ¿ya? Así que ahí se pueden ir preparando y decir, chuta, ¿en qué horario yo tengo que estar atento al mercado? Acá les va a aparecer la noticia que se dio. Este es un calendario de hace un tiempito atrás. Acá era el IPC de Estados Unidos. Te va diciendo el impacto que tiene la noticia, ¿ya? Por ejemplo, los rojillos claramente son los que tienen mayor impacto y que pueden afectar en mayor medida al mercado. Y siempre va a depender claramente del país, ¿ok? Por ejemplo, acá teníamos también un PIB japonés. Sabemos perfectamente que no va a afectar en demasía a ciertos activos, pero por ejemplo al yen, que es la moneda de Japón, claramente le puede afectar y ahí podemos ver quizá alguna oportunidad. ¿Ya? Las que están en amarillitos son medianamente importantes, no del todo, pero sí lo son también. Y ya las verdes son que en definitiva lo más probable es que no pegue nada, o sea, va a salir el dato y finalmente el mercado va a seguir tal cual, ¿ya? Así que súper importante, igual que ustedes pueden ir filtrando y poner qué noticias quieren ver si es que ustedes operan, por ejemplo, operan solo dólar, operan solo bolsa americana, pueden filtrar que solo las noticias que le aparezcan sean de Estados Unidos, que finalmente son las que van a afectar en mayor medida al activo que ustedes invierten. ¿Ya? También pueden filtrar por los niveles. ¿A qué me refiero con esto? Al impacto, ¿ya? Pueden ver solamente las importantes, pueden ver solamente las de menor impacto y demás. Hay personas que solamente dejan las más importantes, yo igual las dejo todas porque de repente a mí me gusta operar dólar peso y si hay alguna noticia de Chile, lo más probable es que pueda afectar al dólar y en general como es un dato que afecta a solamente una divisa, también aparece como verdecito que no tiene importancia y si solamente tengo las de impacto alto no me va a aparecer. Entonces yo prefiero tenerlas todas para poder prepararme bien para la semana, ¿ya? Luego de eso te aparece la previsión, es decir, qué es lo que se espera del dato, ¿ya? Y luego le va a aparecer en el horario claramente pactado cuál es el valor que finalmente se publicó. Ya acá podemos ver que fue un dato de IPC menor a lo esperado, así que yo sabiendo que estaba Estados Unidos con una inflación muy alta, que estaban con una política monetaria restrictiva, es decir, con tasas altas, yo sé que lo que está esperando su banco central como tal
es que la inflación empieza a caer, ya que empieza a disminuir. Así que en una tasa de política monetaria restrictiva, un dato de inflación bajo es un dato buenísimo para lo que es el mercado, para la bolsa, que era lo que les estaba comentando. ¿Ya? Entonces, en este sentido, yo ya sé, viendo el dato, que lo más probable es que las bolsas se apreciaron porque dijeron, chuta, la inflación se está controlando, así que esto da pie para que ese banco central específico comience a bajar las tasas y de esa manera podamos ver oportunidades claramente de inversión, se va a empezar a aumentar el consumo y todo lo demás, ¿ya? Así es como lo podemos interpretar claramente, ¿ok? Entonces, acá está el dato que le mostraba recién como ejemplo para ver cómo fue que afectó finalmente ese dato a la economía, ¿ya? Como les comentaba, fue un dato menor a lo esperado, o sea que la inflación sí se está controlando, que lo que está haciendo su Banco Central está funcionando, o sea que mantenga las tasas altas. Y acá podemos ver que el US 100, que para los que no saben, básicamente es un indicador de la economía estadounidense, agrupa a las 100 empresas de mayor capitalización del área tecnológica. Para los que no lo conocen, tenemos igual una guía que agrupa cuáles son las empresas que más ponderan en este indicador y de qué manera claramente podemos también ver oportunidades de inversión en él. ¿Ya? Entonces, acá podemos ver que antes del dato estaba el US 100 plano. ¿A qué me refiero con plano? Que se movía, subía, bajaba y así, pero dentro de un rango plano, ya no se movía en demasía, ¿ya? Luego del dato, podemos ver que se apreció considerablemente, ¿ok? Subió hasta este nivel, estaba en los 15.573 y subió a los 15.894 de golpe. Así de rápido es como afectan las noticias importantes a los mercados, ¿ya? De hecho, luego les muestro cómo fue que afectó a las bolsas el dato de ayer de inflación, que por lo demás salió en línea, como les estaba adelantando hace un ratito, pero claramente, como estamos en una política restrictiva en Estados Unidos, estamos viendo indicios de que la inflación se está controlando, así que cada dato que pueda salir en línea es un optimismo para los inversionistas. ¿Ya? Acá podemos ver, por ejemplo, el dólar index, que vimos que cayó considerablemente también con este mismo dato, en cosa de minutos, ¿ya? Se depreció casi un 2%, netamente porque eso, como les comento, lo más probable es que haga que bajen las tasas de interés en Estados Unidos, ¿ya? Luego de esto, vemos cómo podemos superar estos datos. O sea, sí, se va a mover muchísimo cómo yo puedo aprovechar toda esta velita del US 100 o cómo puedo aprovechar toda esta velita a la baja del dólar. ¿Cómo lo hago? ¿Ya? Van a tener dos opciones, ¿ok? Van a tener la opción de dejar una orden stop limitada, es decir, una orden pendiente, donde yo le digo a la plataforma, ¿sabes qué? Me interesa invertir la bolsa con el dato, pero cuando llegue a tal precio. O sea, que me pueda confirmar que va a seguir subiendo o que se va a ir a la baja. ¿Ya? ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a pactar un buy stop o un sell stop. ¿Qué es un buy stop? Es una orden de compra por encima del precio en el que se encuentra, ¿ya? Básicamente, quizá van a decir, chuta, pero mejor me compro de inmediato. Puede ser muy riesgoso, quizá podríamos esperar que rompa una estructura, eso ya es un poquito más de análisis técnico, pero básico en realidad, así que igual para ver temas de soporte, resistencia, estructuras y demás, lo pueden ver directamente en nuestro canal de YouTube. ¿Ya? Y un sell stop sería lo mismo, pero vendernos en un precio más abajo del que se encuentra para poder ver que se haya confirmado que sí o sí ese activo va a caer, ¿ya? Pero hay que tener igual mucho, mucho ojo, porque cuando se entregan datos importantes como IPC y demás, y salen muy por encima o muy por abajo a lo que se esperaba, la volatilidad es muy, muy alta previa al dato, ¿ya? Así que puede ser que si dejamos un buy stop y un sell stop, puede ser que nos tome los dos, ¿ya? Entonces, en caso de que suceda eso, igual es riesgoso no estar tan atento como para poder sacar la orden anterior. Digamos que
dejamos un buy stop y un sell stop. O sea, se nos abrió una compra y una venta en el activo, ¿ya? Pero después nos dimos cuenta que empezó a subir, a subir, a subir, a subir. Entonces, si estás al pendiente de la operación, puedes decir, ¿sabéis qué? Voy a cerrar de inmediato la venta que se me abrió, cosa de que no me esté arriesgando en demasía, y de esa manera solamente aprovechar la venta, solo la subida, ¿ya? Pero para eso igual tienes que estar más atento porque el movimiento que tiene en el horario que se da el dato es muy, muy alta, ¿ya? Entonces, bueno, un beneficio es que podemos alcanzar la tendencia post-noticia, que como podemos ver acá arribita, anteriormente, es mucho lo que se podría aprovechar en los distintos activos. ¿Ya? Y otra forma de operarlo es estar full conectado a tu celular o full conectado a tu computador para poder entrar apenas se dé el dato esperado, ¿ya? Digamos que nosotros estábamos esperando el IPC, perfecto, me voy a quedar atento a que sea el dato para poder operarlo, ¿ya? Acá podemos tener quizá un poquito más de certeza del dato, ya que vimos que se estaba yendo hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, perfecto, y entré en la compra en el minuto, ¿ya? Y otro beneficio es que claramente si no entramos con buy stop y sell stop, es que no te va a tomar dos posiciones y no tienes el riesgo claramente de estar hedgeado, como se dice, que es estar comprado y vendido al mismo tiempo, ya que de repente nos puede jugar en contra, ¿ok? Que es como le decía, no tener el tiempo suficiente para poder cerrar la inversión anterior. Digamos que queríamos quedarnos en compra y no tuvimos el tiempo suficiente de estar en una venta y después estamos atrapados porque estamos perdiendo por la operación de la venta y ganando por la operación de la compra. ¿Ya? Así que eso es como un beneficio de operarlo en el minuto, que no vamos a tener dos posiciones corriendo en el mercado, ¿ya? Tenemos claramente el beneficio de estar interpretando la noticia en tiempo real, de saber específicamente qué es lo que puede pasar en el mercado en base al dato que haya salido, ¿ya? Y el peligro, claro, es llegar tarde. Digamos que, no sé, estábamos acá en el US 100 y vimos que subió y se movió tanto en esos minutos y yo me compré, por ejemplo, por acá, ¿ya? Y luego de eso subió hasta acá, luego bajó y no supe cuándo cerrar, quizá no voy a aprovechar toda la subida. Entonces, eso es como sería otro riesgo, por así decirlo, de operar en línea. Pero finalmente va a depender del tiempo que ustedes dispongan, ¿ya? Si no tienen tanto tiempo, pueden dejar un buy stop y un sell stop para poder aprovechar de igual forma la oportunidad de inversión. Como si tienen más tiempo, claramente pueden estar pegaditos a la computadora o al celular para poder operarlo en línea, ¿ya? Acá está el ejemplo que les estaba comentando de operarlo con buy, stop y sell stop. Ya acá podemos ver que el US 500, también un índice del SP 500 que se le llama, el Standard Poor's, ya también nuevamente estaba súper plano antes del dato. Se estaba moviendo los días previos entre los 4.422, los 4.436, no se movió en mayor medida, ¿ya? Pero luego, dado el dato, claramente se disparó una locura, entonces podríamos en este caso haber dejado un buy stop por encima de este máximo que estaba teniendo días previos, ¿ya? Para que me haya confirmado que sí o sí se fue al alza, ¿ok? Y un sell stop por abajo del precio del mínimo que había tenido los días previos, ya que lo podríamos haber dejado por aquí abajito. Pero ¿cuál era el riesgo finalmente? Que, por ejemplo, si nos vamos al oro, ¿ok? Estuvo comportándose de la misma forma, ¿ya? Se mantuvo en unos niveles días previos al dato, y si dejamos un buy stop por encimita del máximo que había tocado, perfecto, nos tocó y listo, siguió para arriba y buenísimo, ganamos, ¿ok? Pero si dejamos también un sell stop por debajo del mínimo, lo más probable es que también te lo tocó y luego se fue para arriba y ahora estábamos perdiendo también en esa venta. Entonces, por eso es el riesgo de no ser lo suficientemente rápido para sacar la orden, ¿ya? O sea, de que hayamos sacado también la venta, de que por último, ya si se nos ejecutaron las dos, darte cuenta de que esto te siguió subiendo, listo, voy a cerrar la venta para solo aprovechar la compra que habíamos realizado, ¿ya? Así que ese es como el riesgo de poner buy stop o sell stop, ¿ok? Como puede ser que hayamos hecho en el caso del SP 500, que finalmente pusimos un buy stop acá, un sell stop acá y nunca cayó, ¿ya? Pero de repente la volatilidad es súper loca y nos quiere tocar ambos y por eso hay que tener mucho, ¿ya?
Entonces, ahora voy a ir a la plataforma para mostrarles específicamente cómo afectó el dato de ayer de IPC a los mercados. Ya, para los que no conocen, esta es nuestra plataforma de inversión, repasadita rápida, parte superior derecha vemos los gráficos, el calendario económico, noticias, etcétera. La parte de abajo vamos a ver las operaciones que tengamos corriendo en el mercado. Acá vamos a poder ver las órdenes pendientes, o sea, los stop loss, sell stop, perdón, buy stop y demás, ¿ya? Y luego en la parte superior izquierda vamos a ver las cotizaciones, a esto me refiero a todos los indicadores en los cuales nosotros podemos invertir, ya sea divisas, índices, materias primas, etcétera, ¿ya? Acá de arribita tenemos entonces el calendario económico, que es esta herramienta bastante útil para poder organizarnos a la hora de querer invertir. Como les decía, tenemos la parte para poder ver los datos, por ejemplo, de ayer, que acá es cuando se dio el dato que les comentaba de IPC, que si se fijan salió en línea, o sea, se esperaba 3.4, salió 3.4, o sea que está funcionando lo que está haciendo el Banco Central del país estadounidense, la Reserva Federal, ¿ya? El mensual salió un poquito por debajo, o sea que hay menos inflación mensual, así que eso realmente es un muy buen indicio, ¿ok? Además de eso, hubieron otros datos, por ejemplo, las ventas al detalle fueron menor a lo esperado, o sea que se está vendiendo menos y con eso claramente estamos hablando de menos inflación, menos consumo, ¿ok? Ventas de automóviles en línea y así podemos ver todos los datos finalmente que están previstos tanto para la semana y demás. Ya, por ejemplo, yo voy a poner esta semana, ya que me dice cuáles son los datos del día lunes, del día martes, del día miércoles, pues ahora, por ejemplo, de que quiero ver qué es lo que va a suceder mañana, digo, a ver, ¿hay algún dato importante? No hay ninguno en rojo, así que perfecto, me puedo relajar. Ya, pero si hay un dato rojito, claramente tenemos que empezar a preocuparnos. A los que invierten con nosotros pueden preguntarle a su respectivo ejecutivo cómo afecta el dato a los distintos mercados, de qué manera lo pueden aprovechar. Y también todas las mañanas, como les había comentado, a las 9 de la mañana para nuestros clientes tenemos un seminario donde se hace una repasadita de mercado, se dice que está buena para invertir, que no, etcétera, ¿ya? Entonces, esto fue el día miércoles, el dato de IPC, entonces vamos a ver cómo afectó a las bolsas. Yo a simple vista, ¿qué es lo que voy a ver? Ok, los datos salieron en línea, o sea que se está controlando la inflación, eso se acuerda a lo que está esperando la Reserva Federal, entonces un dato en línea o menor me va a dar el indicio de que puedan comenzar a bajar las tasas, comenzar con una tasa de política monetaria expansiva y eso claramente va a beneficiar a las bolsas, que era como les estaba comentando acá. ¿Ya? Si empiezan con una política monetaria expansiva, ¿qué va a suceder? Van a bajar las tasas, se va a devaluar la moneda, o sea que el dólar va a caer, van a empezar a subir las bolsas y también las materias primas. Veamos si sucede así. Vamos al gráfico, voy a ir a la bolsa americana, este es el Nasdaq, que era el que les comentaba, y podemos ver que muy similar a lo que les había mostrado de la vez anterior, el activo se mantuvo plano, plano, plano antes del dato y luego de eso acá pasó lo mismo, se disparó, ¿ya? Puedo ver que se mantuvo por estos niveles, ¿ya? Previo al dato, ayer, y luego el dato que fue a las 8:30, luego el dato de las 8:30 se disparó. Podemos ver que el mismo día 15 llegó hasta, 15 a las 7, subió casi un 2%, ya, o sea, subió de los 18.403 a los 18.730. Una locura, ya subió muchísimo, entonces ahí pudimos haber aprovechado dejando una orden pendiente por encima de estos niveles, confirmando claramente que se fue al alza, que rompió ya el máximo que tenía previo. Acá lo mismo, pudimos haber dejado un sell stop en caso de que hubiese salido mayor inflación, lo más probable es que no iban a comenzar con una tasa de política monetaria expansiva, sino que seguimos con la restrictiva. ¿Y qué pasa cuando hay tasa de política monetaria restrictiva? Las bolsas caen. Entonces, si hubiésemos dejado un sell stop, también no hubiese tocado. Ya en este caso pudimos haberlo aprovechado bastante bien. Veamos cómo se comportó el oro.
Voy a poner otro gráfico más limpiecito. Lo voy a buscar acá, Gold, presiono estas barritas y se me abre un gráfico respecto al oro, ¿ya? Vamos a hacer lo mismo, vamos a buscar el día 15 que está acá, ¿ya? Tuvo mayor volatilidad previo al dato, ¿ya? Por ejemplo, a las 8 que se dio el dato está acá. Perfecto, acá pudimos haber dejado quizá un sell stop y un buy stop, pero lo más probable es que no hubiese tocado los dos si hubiésemos dejado un sell stop cortito. Ya, si se dan cuenta, la volatilidad fue súper alta. Si bien subió bastante, casi un 2% previo al dato, de igual forma cayó en un minuto, entonces puede ser que nos haya confundido y estábamos viendo el gráfico y dijimos, ya, perfecto, se va al alza. Ay, no, se está cayendo, ya me voy a vender. Y pudimos habernos arriesgado. Entonces hay que tener mucho, mucho ojo, tener paciencia y mucho cuidado a la hora de operar datos para poder aprovecharlos de mejor forma, ¿ya? Así que bueno, así es como funciona el tema de los datos, es cómo se mueven las bolsas. Acá podemos ver también que el dólar luego del dato cayó considerablemente. Esto fue ayer, el dólar está subiendo y luego del dato que fue a las 8:30 se desplomó, ¿ya? También casi un 2%, casi todos se movieron casi lo mismo, ¿ya? Así que, bueno, eso no sé si les quedan dudas con respecto a lo que les estuve comentando, alguna duda con respecto a algún activo. Cuéntenme para poder apoyarlos. Algunos me dicen que todo claro, me alegro que les haya quedado claro. De igual forma, si hay alguien que no haya entendido algo, pregunten sin vergüenza. Yo estoy aquí para poder apoyarlos, que quede todo claro y claramente puedan ver ciertas oportunidades de inversión en el futuro. Acá me preguntan cómo ingresar a esta plataforma. Bueno, para ingresar a la plataforma, primero que todo debes crearte una cuenta. Lo puedes hacer directamente en nuestra página web. Buscas mundovfx.com y les va a aparecer claramente nuestra página web, ¿ya? Acá van directamente al botón de crear cuenta y van a tener para poder crearse una cuenta y tener claramente acceso a esta plataforma, ¿ya? Y poder ver claramente el calendario económico y todo lo demás, ¿vale? Les comentaba también que en nuestra página web encuentran para poder ver los seminarios que tenemos semanalmente. También les recomiendo mucho nuestro canal de YouTube. También en YouTube nos encuentran como Mundo VFX, que era lo que les comentaba, que quedan todos los seminarios grabados para que luego los puedan revisar con calma. Este mismo seminario puedan ir pausando, viendo qué es lo que se va diciendo, cómo analizarlo, etcétera. Van a poder, por ejemplo, ver las aperturas de mercado, que son estos seminarios exclusivos ya para clientes, que se dan en las mañanas, donde se dan oportunidades. Así que si quieren ver cómo funcionan estos seminarios, acá van a poder ver sin ser clientes cómo es que funcionan. Ya, como les comento, tenemos eh, seminarios básicos, un poquito más avanzados, para que vayan revisando también. ¿Alguna otra dudita? Perfecto, creo que no hay ninguna otra duda, así que nada, espero que no hayan dudas porque les quedó todo claro. Si les llega a quedar alguna duda, como les digo, va a quedar grabadito el video de este seminario y si no, le pueden preguntar directamente a su ejecutivo. Ya si no tienen ejecutivo, cuando se creen una cuenta y demás, lo más probable es que los llamen y los quieran asesorar, ¿ya? Así que nada, espero que tengan un muy lindo resto de semana, que pasen un muy lindo fin de semana también, para los que vayan a hacer sándwich, que lo disfruten al máximo, descansen. Y nada, nos vemos en el próximo seminario. Hasta luego.